Y de entrada nomás, amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos ya con el politólogo Juan Pablo Arana, amigo de la radio, amigo de la casa, en nuestro sectorial entrevistado. Y ya está en línea. Juan Pablo, buen día. Qué gusto tenerte acá en Hola Ciudad de Ciudad Radio. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días también y saludos cordiales a toda nuestra audiencia. El placer es mío de poder compartir contigo y con todas las personas que nos escuchan criterios del tema que esté listo para abordarse hoy. Argentina está trabajando en la reversión de ductos y bueno, y ellos tienen planeado exportar gas de su nuevo yacimiento, Vaca Muerta, que ya prácticamente se confirma que tiene gas todo aquello. ¿Podemos hablar de ese tema que nos preocupa? Por supuesto que sí, de hecho, precisamente respecto a lo de Vaca Muerta han surgido, especialmente en las últimas semanas, bastantes mitos, bastantes exageraciones por parte de un lado y otro, pero no solamente es necesario desmentirlo, sino hablar con ese ojo crítico acerca de este tema. ¿Es real el tema de Vaca Muerta? Sí, en cuestión de Vaca Muerta incluso ya hay un despliegue significativo que ha transformado abruptamente la vida de los pobladores rurales que habían en la zona, porque el despliegue ha sido casi como para repoblar un lugar abandonado, porque estamos hablando de que en cuanto a datos, por ejemplo, se menciona que en el pueblito más cercano de 1.500 personas, ahora ya hay más de 5.000, en cuestión de meses nada más. Esto también nos da una idea del gran trabajo logístico, la cantidad y el tamaño de la operación que se está llevando a cabo, y como dato no menor, también para darnos una idea de qué tan grande es el yacimiento de Vaca Muerta, su extensión territorial solamente del pozo es similar a la de Bélgica, país europeo. Es decir, estamos frente a una reserva inmensa. Se estima que es la segunda más grande en el mundo en cuanto a gas no convencional y la cuarta en cuanto a petróleo no convencional. Es decir, es una solución de potencial para la crisis argentina. Impresionante el dato que acabas de mencionarme y comentarme del tamaño de Bélgica. Se va a convertir en todo caso en un competidor, porque también seguramente va a exportar a Brasil, a los países limítrofes, su gas, evidentemente. Si es así de grande este yacimiento, seguramente va a tener gran capacidad de exportación. Y bueno, tenemos otro competidor y ahí la situación se complica doblemente para nosotros en nuestro país, ¿eh? Efectivamente, más aún si tomamos en cuenta algunos datos preliminares. Por ejemplo, es un dato oficial que Bolivia actualmente tiene 15 millones de metros cúbicos de gas al día. Ya. Pero el potencial de Vaca Muerta supera los 44 millones al día en cuanto a producción. Es decir, Argentina con este pozo de gas y petróleo, porque tiene ambos hidrocarburos, puede triplicar sin problemas la producción boliviana, lo cual le permitiría exportar a la misma Bolivia, Brasil, a Chile, o incluso empezar a mirar más allá del océano Atlántico, hacia Europa u otras naciones. Por ejemplo, en la actualidad Europa está necesitando, ¿no? Está necesitando cualquier cantidad de energía, y fácilmente, si en este momento estaría ya en funcionamiento Vaca Muerta, sería una muy buena alternativa llevar allá el gas. ¿Por qué no? Obviamente. Efectivamente, de hecho, respecto al gasoducto, Argentina actualmente se encuentra trabajando en la red de gasoductos que le permitan abastecer internamente su propia demanda. Es decir, hace algunos meses han anunciado la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner, que inicialmente se habla de 600 kilómetros de gasoducto en la primera fase, y posterior a ello empezar a cubrir toda la demanda interna de Argentina, o por lo menos la principal, para después empezar a exportar. Es decir que este detalle, ¿a qué viene? De una u otra forma le permite a Bolivia respirar con cierto alivio, ya que Argentina seguirá comprándole gas al país aproximadamente hasta finales del 2024. Se estima que para mediados va a empezar a disminuir el consumo, y para finales ya Argentina habría dejado de comprarle a Bolivia, por lo cual hay todavía ese espacio de casi un año y medio para encontrar una alternativa, una solución al problema.
al potencial problema que puede significar perder al mejor cliente del gas boliviano. La cuenta regresiva ha comenzado, el tic-tac, como podríamos decir, ¿no? Transportadora de Gas del Norte finalizó las obras de la primera etapa de esa reversión. De todas formas, faltan varias etapas más. Está en pleno avance. La compañía anunció que hizo obras que le permiten revertir la dirección del flujo de gas desde la planta compresora de San Jerónimo, al sur de la provincia de Santa Fe, hasta el centro de la provincia de Córdoba. O sea, eso está avanzadísimo, ¿eh? Exactamente, esta primera fase va avanzando, pero más allá de eso, repito, la primera fase únicamente tiene previsto abastecer a la capital y eso, la capital de Neuquén. Posteriormente llegar a la capital, Buenos Aires, y ya después expandirse al resto del país. Entonces todos esos meses que tome construir los gasoductos son los meses en los que esa cuenta regresiva que usted menciona van a correr. Bueno, ya están corriendo para Bolivia. Y de una u otra forma también marcan ese punto de inflexión para la economía boliviana. Porque mal que mal, es un hecho innegable que durante los últimos 20 años aproximadamente se ha dependido casi de forma absoluta a exportaciones del gas, por lo que ahora, con un competidor ampliamente superior a nosotros, es necesario replantearse qué se puede hacer, tomando en cuenta que tampoco se ha hecho exploraciones en los últimos años, y los campos que están actualmente en operación se estima que para el 2030 habrían agotado casi en su totalidad sus recursos. Es decir que tenemos dos cuentas regresivas por tomar en cuenta. La primera, con relación a Argentina, a ver qué sucederá una vez que no necesiten comprarnos gas, y la segunda, una vez que se agoten nuestros pozos gasíferos. Es decir, estamos hablando de año y medio con Argentina y algo más de 6 años, 7 años para la producción interna. Surge ese detalle, que ya no solamente hablamos de una agenda electoral, sino incluso una agenda nacional a mediano plazo. Bolivia se abrirá al capital extranjero para explorar, o se va a quedar únicamente con lo que tiene y hasta ahí va a llegar. Ahí surge el gran problema, más aún si tomamos en cuenta las circunstancias actuales de la administración pública. Es una situación que, bueno, se ha puesto color hormiga, ¿no? Teniendo en cuenta que también las elecciones se acercan, el 2025. De hecho, ya comenzó la carrera electoral. El próximo gobierno que va a administrar es una situación difícil. Juan Pablo, para nadie es secreto que es mucho más interesante cuando el Estado tiene recursos, ¿no? Cuando el Estado está generando recursos y está entrando muchos dólares, es muy interesante precisamente gobernar. Pero cuando la situación se torna difícil, es mucho más complicado, y a ver qué pasa, ¿no? Efectivamente, de hecho, no solamente es en nuestra historia, sino en general, como usted lo menciona, que hay ciertas crisis o tal vez recesiones que son cíclicas cada cierto tiempo. Y en el caso de Bolivia parece ser una constante aproximada de tal vez unos 20 o 25 años de espacio entre una relativa bonanza y ese punto de quiebre que obliga a replantarse hacia dónde ir. Y precisamente en el caso de Bolivia, ese punto de inflexión está marcado por este recurso tan importante. Es cierto, también se tiene el litio, que se estima en un mediano y largo plazo que puede ser un nuevo abastecedor. Pero vuelvo a traer a mesa una pregunta. Bolivia, a lo largo de su historia, es un país extractivista con una tendencia a ser monodependiente. Es decir, se extrae un recurso que está de moda, que se vende bien, y mientras se cotiza bien en el mercado, se vive bien. Lo hemos pasado con la plata, con el estaño, el petróleo, ya está en su decadencia la cuestión del gas, y posiblemente venga la del litio. Entonces cabe preguntarse, ¿Bolivia está condenada a repetir indefinidamente ese ciclo extractivista, o llegar al punto en el que
se pueda apuntar a industrializar, a realmente dejar de lado ese extractivismo casi enfermizo para apuntar a algo mucho más ambicioso, algo mucho más grande que realmente posicione a Bolivia en el lugar en el que podría estar si es que sacara mayor beneficio de sus propios recursos naturales. Siempre el desafío de cada país es crear tecnología, crearle un valor agregado a la materia prima. Ese siempre fue el desafío, incluido nuestro país, evidentemente. Citaste muy bien el tema del estaño, del cobre, de la plata. Hay varios minerales que seguimos exportando. Para nuestros amigos radioescuchas, que no sea nada raro que contenedores enteros todos los días de mineral salen por puertos chilenos, por si acaso. Seguimos con la materia prima, seguimos nosotros dependiendo de la materia prima, como dice Juan Pablo, extractivista. Con el litio no sé si va a pasar lo mismo. Al parecer, el tema de conocimiento, el tema de cerebros ya viene en ese caso. El tema de inversión científica es que los países industrializados de ninguna manera van a compartir así nomás gratis su tecnología y su conocimiento. ¿Y qué ha hecho el país? Y no solamente en función de este gobierno, sino desde décadas atrás, en formar conocimiento para luego crear nuestra propia tecnología. Es lo lamentable. Ese es un duro o una dura realidad en particular de Bolivia, Juan Pablo.